conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, que es una enfermedad que la hemos hablado, pero vamos a seguir insistiéndola, ¿no? Porque es importante, sobre todo en la diabetes, lo importante es prevenir la enfermedad y prevenir las complicaciones, porque el que ya es diabético, pues si se cuida va a tener y lleva una vida ordenada, no va a haber problemas, pero aquel que se desordena, aquel que no sigue los lineamientos, va a tener muchos problemas y muy graves. La diabetes es una enfermedad autoinmune. Autoinmune quiere decir que sus células desconocen su propio organismo y las atacan, ¿no? Una enfermedad autoinmune crónica que se produce porque hay un déficit de una hormona que se llama insulina, y esta, al ver este déficit, pues la insulina es la encargada de metabolizar las azúcares que se encuentran en el organismo. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es hereditaria, esa ocurre en el niño o el adulto joven o el adolescente o adulto joven a veces, pero más en el niño, que pues se transmite de padre a hijos. Se dice que pues una persona diabética tiene 50 más probabilidades de que su hijo nazca con diabetes que aquel que no la tiene. Entonces, esa es una diabetes que se llama insulino dependiente y que es una diabetes que se trata solo con insulina, no hay otro tipo de tratamiento, insulina y dieta. Esa es la diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 2 es la adquirida, la que adquirimos iniciando por lo que comemos, por malos hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alimentamos, generalmente en lo que tiene azúcar y en los hidratos de carbono, es decir, en las harinas que comemos, pan verde, papa, yuca, etcétera, entran glucosa, ¿no? Entran las azúcares, y esas azúcares tienen que ser metabolizadas por la insulina para que estas azúcares entren a las células. Las azúcares o la glucosa es la encargada de dar energía al organismo para que vaya al músculo y a todo el organismo a dar energía. Pero ¿qué ocurre? Que como hay un déficit de insulina, porque el páncreas, que es el encargado de secretar esto, es insuficiente, entonces no hay ese mecanismo, no hay esa llavecita que da lugar a que entren a las células. Entonces, todo ese azúcar se queda en la sangre, no entra en las células. Y al encontrarse en la sangre, viene el problema. Ahí se produce la diabetes. La diabetes que tiene algunos síntomas. Los síntomas más característicos, y no son todos, la triada principal es polidixia, polifagia y poliuria. ¿Qué quiere decir? Polidixia es mucha sed, mucha hambre y orina demasiado. Mucha ansiedad también. Orina demasiado, claro, aparte de la ansiedad y de otras cosas, ¿no? Pero es orinar mucho, tomar muchos líquidos y comer demasiado. Y la otra síntoma es la pérdida de peso, ¿no? Una persona que la vemos robusta, de pronto se pone flaquita y no sabemos la causa. Y eso también ocurre en los niños, que es como a veces se descubre, ¿no? Niños que aparentemente están bien y de pronto ¡pum!, empiezan a bajar de peso, incluso los niños pueden hacer hasta coma diabético. De pronto su padre no sabe y ese niño cae en coma y es por una diabetes que no se la pudo diagnosticar a tiempo. Por ello es que aquellos niños de padres diabéticos tienen que ser bien controlados para que en ningún momento nos vaya a sorprender. Entonces, hablando de ya del adulto, tenemos estos síntomas, pero hay otros también. Hay otros síntomas que a veces fortuitamente se los descubre, como cuáles. Por ejemplo, hay un paciente que tiene una herida y esa herida no sana por diversas causas. O tiene un corte o tuvo un golpe y se inflama, se infecta y no sabemos qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cura esa herida? Y va a hacerse un examen y se encuentra que el azúcar está elevado, la glucosa por está eso elevada. no sana. Entonces, esos serían más o menos los síntomas más conocidos de la diabetes. Ahora, el diagnóstico no es tan difícil, ¿no? Hacer una prueba de glucosa en la sangre y ahí vamos a encontrar los niveles de azúcar. Generalmente sobre los 120 ya podemos indicar que es un prediabético. Habrá que hacerle estudios más exhaustivos. Se hace la hemoglobina glicosilada, que es más fidedigna y más confiable para diagnosticar diabetes. Y una vez pues que está ya hecho el diagnóstico, viene el tratamiento, ¿no? Indicamos pues que si es un paciente, es un niño, tiene que ser manejado con insulina. Si es un adulto, tiene que ser manejado con los antiglicemiantes, que hay algunos de ellos, dependerá del especialista. Generalmente esto lo tiene que manejar el endocrinólogo, que es el especialista para manejar este tipo de enfermedades, y escogerá el medicamento correspondiente más la dieta que tiene que ser sin grasas, pero claro, sin grasas también, pero sin nada que tenga que ver con azúcares ni hidratos de carbono. Y tiene que ser una dieta muy balanceada y lamentablemente nosotros tenemos malos hábitos más alimenticios en nuestra ciudad, comemos demasiados hidratos, mucho arroz, mucho verde junto, demasiadas calorías, y eso da lugar a cuando seamos adultos podamos llegar a tener la diabetes. Doctor, normalmente un paciente diabético y todo, ¿tiene problemas en el páncreas o no? El problema del páncreas es que no secreta la insulina necesaria para metabolizar o para absorber esa cantidad de glucosa que está en la sangre.
Eso es Es un como un déficit. filtro, Sí, ¿no? no, a ver, el páncreas es una glándula que Claro, secreta está la la hormona glándula. insulina, y la hormona Ah, insulina es ya, aquella que va a para generarla. acompañar al azúcar para que se meta a la célula y produzca la energía que necesita el organismo. Pero cuando esa insulina es poquita, no hay quien acompañe y quien meta el azúcar a la célula. Entonces, todo ese azúcar, esa glucosa se queda en la sangre y vienen los síntomas y vienen los problemas. Ahora, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento, lo importante es que conozcamos las complicaciones, que son muchísimas. Empecemos por la primera de ellas, ceguera. El 70% de los pacientes que sufren de ceguera generalmente vienen de la diabetes. La diabetes daña los micros, los pequeños vasitos de la vista y entonces Por, produce eso era lo ceguera. que iba a preguntar, ¿por qué produce la ceguera? Ya se me Hay adelantó, una doctor. lesión por el azúcar Ya. elevada, la microvascularización se empieza a dañar y produce ceguera. Ya produce el famoso pie diabético. Aquellos pacientes que por diferentes causas, calzado muy apretado, tuvieron una herida, empiezan a tener pequeñas úlceras que, como hemos dicho que los diabéticos tienen dificultad para curar heridas, empiezan a infectar, si se hacen unas verdaderas grandes úlceras que son difíciles de tratar, en muchas ocasiones terminan hasta en amputación de algún miembro. Empieza con dedos, con pie, y a veces hemos visto amputados hasta miembros completos. Entonces eso se llama el pie diabético, es otra complicación. Otra complicación es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal, porque así como daña los vasitos pequeños de los ojos, también daña lo de los riñones. Entonces esos pacientes muchas veces acaban en insuficiencia renal y tienen que terminar en una máquina de diálisis. Entonces todo diabético tiene que controlarse mucho su vista y sus riñones. Son los que más se afectan y los que más pueden producir problemas graves. Entonces, mucho cuidado a los diabéticos, porque son las dos condiciones que después van pues a ¿En pasarnos qué la momento factura. afectan los riñones, doctor? Cuando el paciente se descontroló, cuando no hace su dieta, cuando no toma su medicación, eso hace que el exceso de glucosa empiece a dañar los vasos chiquititos que hay en los riñones, que hay en los ojos, en el órgano de la vista. Al dañarlos empieza a producir ceguera en un lado, cuando es en la vista, y en los riñones empieza a dañar los glomérulos, que son los que filtran El todos filtro los que dice. desechos de que ingresamos al organismo, y entonces eso, al ya dañarse, no hay filtración, eso se queda dentro del organismo y se produce la insuficiencia renal. Y si no va a una máquina de diálisis, ese paciente se va a morir. E igual, estar en una máquina de diálisis es una cosa tan difícil que tiene que estar 3 veces a la semana sentado 3, 4 horas en una máquina de por vida, y eso trae muchas complicaciones. Y la otra complicación también que se presenta es que aquellos pacientes diabéticos tienen 2 y hasta 3 veces más posibilidades de sufrir de infartos de miocardio, así como de accidentes cerebrovasculares. Los diabéticos generalmente, muchos de ellos pueden fallecer por los ataques al corazón o por esos famosos derrames o trombosis que se producen y que se van al cerebro. Esa es una de las condiciones, pues el diabético tiene muchas más posibilidades de sufrir de aquello. Es Y una hay enfermedad que afecta a todos los órganos. a muchos órganos, a todos los órganos. Incluso es causa de impotencia, es causa de otro tipo de problemas, de problemas a nivel de diferentes órganos, y entonces eso hace pues que lo importante en el diabético, una vez diagnosticado, es prevenir las complicaciones. Pero mucha gente dirá, ¿cómo voy a prevenir? Creo que la prevención es por lo menos una vez al año un examen, ¿sería? No, tiene que ser más seguido. O No, no, sea, si yo todavía tengo, por decir, 30 años, pero yo estoy bien, yo no pasa nada, digo yo, no. Pero este bueno, lo paciente por lo primero es menos. tener una alimentación saludable, ¿no? Evitar los excesos de azúcares, esas famosas bebidas endulzantes, las colas, por ejemplo. Así ya que es light, que viene baja azúcar, no, eso no es real, eso no es creíble, porque todo es comercial. Las colas, todos esos azúcares, esos jugos de cartón que nos tomamos a veces, eso tiene pues que no consumir en la dieta, porque eso es un exceso de azúcar. Mire, tomarse una Coca-Cola pequeña equivale a tomarse 8 cucharadas de azúcar. Ya pasamos el nivel necesario de azúcar en 24 horas. Solo con una Coca-Cola, por ejemplo. Doctor, ¿los enfermos diabéticos pueden morir de cáncer al páncreas? O sea, la También afectación. hay otra afectación también, es que aquellos pacientes que tienen diabetes también tienen más posibilidades de sufrir de cáncer, no solo de otro tipo, que aquellas personas que no son diabéticas. Ahora, en cuanto a la prevención, además de la alimentación, tiene que haber actividad física, porque la actividad Mucha física va a actividad física. ayudar a eliminar calorías. Incluso el mismo diabético tiene que tener su actividad física, tiene que tener mucho cuidado con sus pies, al cortar las uñas, el uso del calzado. Hay calzado especial para diabéticos, hay medias especiales para diabéticos. Tienen que tener mucho cuidado porque empiezan a empezar a haber problemas, a aparecer úlceras en los pies que después acaban en amputaciones. Eso quiere decir pues que es importante entonces la dieta, el estilo de vida, pero también la administración de sus medicamentos.
El diabético tiene que tomar ya de por vida su medicación. Lo que sí se puede lograr es que de pronto un diabético que usaba insulina, de pronto con el cuidado que mantuvo, de la dieta, su medicación, va a llegar un momento que a lo mejor no necesita insulina ya, sino un antidiabético oral, es decir, una pastillita y continuar con su nivel, su estilo de vida saludable, ¿no? Pero hay muchos pacientes, incluso cuando es muy leve, que se puede controlar una vez que ya bajó o descendió a los niveles normales, solo con dieta y con actividad física. Cuando es leve podría controlarse, pero cuando son problemas ya mucho más agudos, eso tiene que ser de por vida manejado y pues siempre estar visitando al especialista, así como también haciendo exámenes periódicos para ver a qué nivel está la glucosa. Ok, gracias, doctor. Muchísimas gracias y esperamos pues que a los pacientes diabéticos, recordemos pues que en Esmeraldas tenemos muchísimos y estos centros de hemodiálisis, que hay 3 privados, generalmente estén abarrotados de pacientes justamente por esta complicación que es la insuficiencia renal. Mucho cuidado, a tener un buen estilo de vida y a cumplir con nuestra medicación como el médico la prescribe.